Ensayo El hombre de la misericordia, tomado del libro La felicidad posible, del doctor Juan Francisco Rodríguez, fundador del movimiento Defensores de la Fe. El hombre de la misericordia. Si Jesús fuera un personaje solamente del pasado, su obra sería una exclusividad de la historia. La salud que devolvió a los enfermos, la paz que regaló a los infelices y la resurrección que dio a los muertos no interesaría a los hombres del siglo XX, quienes sufren los mismos achaques y tienen las mismas necesidades que las personas bendecidas por Jesús durante su ministerio terrenal. Pero, afortunadamente, este Jesús que Dios envió a salvar al mundo es el mismo por las edades, y el paso de los siglos no resta virtud ni poder a su misión entre los humanos. Cristo no caduca. Su presencia entre los hombres es todavía la más bella realidad, la fuerza más atrayente para levantar a los caídos de su postración miserable. No hablaremos al lector únicamente del Cristo que hace 2000 años enseñaba a los ignorantes, alimentaba a los hambrientos, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, bendecía al pueblo y salvaba a los hombres. Ese Cristo benigno y celestial merece el más acendrado cariño universal. Pero si no existiera hoy, estaríamos nosotros huérfanos de su contacto. Y a 20 siglos de distancia entre su actuación benéfica y nuestras necesidades. Mas gracias a Dios, es nuestro privilegio anunciar a nuestros lectores un Cristo de hoy, cuya compasión envuelve a las muchedumbres que sufren ahora, que apuran amarga copa en estos instantes. Veamos una tarde de Cristo en Betsaida, ciudad de Galilea, situada junto a una fuente copiosa. Allí fue nuestro Señor a comer su pan de tristeza por la muerte de Juan el Bautista, a proporcionar un breve descanso a sus apóstoles y dar instrucción privada a los del círculo íntimo. En la soledad, entre las rocas y el lago, bajo el cielo azul y sobre una verde planicie, al declinar el sol, Jesús se disponía a descansar. Fue entonces que la multitud, 12,000 personas, entre hombres, mujeres y niños, se presentó ante su vista con su hambre, sus penas, su orfandad, sus problemas y su gran ignorancia. Nos parece que Jesús se refugió en este retiro precisamente para defenderse de las masas que lo habían oprimido con su asedio y sus clamores durante todo el día. Necesitaba restaurar las fuerzas empleadas en la atención exigida por tantas personas que solicitaban favores, servicios, ayudas y bendiciones. Pero, a pesar de su necesidad física, de su cansancio, de su pena por la reciente decapitación del Bautista, Jesús recibió a la multitud. Refiriéndose a esta tarde histórica, Mateo escribe lo siguiente: Y saliendo Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos.
Sobre el mismo acontecimiento, Lucas dice: y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho, y tomándolos Jesús, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida, y como lo entendieron las gentes, le siguieron, y él las recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Oigamos también a Marcos, en su estilo gráfico, narrar la historia de aquella gran tarde. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y le dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte, y los vieron ir muchos, y le conocieron. Y concurrieron allí muchos a pie de las ciudades, y se llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús, vio grande multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. Se nos ocurre que el público en aquella tarde sorprendió a Jesús en una hora humanamente inoportuna. Los hombres públicos que leen esta plática saben lo que queremos decir cuando ofrecemos nuestra opinión sobre la inoportunidad de aquella invasión popular, del paraje solitario escogido por Jesús para reponerse del contacto con el pueblo. Sin embargo, Jesús recibió a la multitud y así, cansado, sin tiempo para alimentarse, pidiendo su cuerpo un rato de sueño, se dispuso a servir de nuevo a las gentes. Contemplemos el panorama. A un lado, la montaña, al frente, el lago, y en el centro, la llanura cubierta de césped, donde Cristo levanta su figura profética, rodeado por los 12,000 almas que llegaron corriendo por tierra, abandonando sus ciudades, obviando su alimento, porque sentían irresistiblemente la fascinación del Mesías, del profeta de Galilea, de nuestro Señor. Jesús está en América ahora, y en España, y en el resto del mundo, y tiene compasión hacia todos nuestros lectores. Él mira en nuestros corazones y conoce las cargas, las dificultades y las tristezas que forman nuestra porción diaria. Su deseo es ofrecer atención personal y tratar cada caso individualmente. A fin de estimular a los que desean confiar en Él, examinaremos brevemente la reseña de lo que Jesús hizo por la multitud en aquella ocasión. Su primer impulso fue la compasión. Las fuentes de misericordia inundaron su alma y el gran maestro entró en acción inmediatamente. Dio una hospitalaria bienvenida al pueblo. Para alimentarlo materialmente, actualizó sus facultades de Dios, paralizó las leyes naturales y convirtió 5 panes con 2 peces en un banquete donde la multitud comió el pan de aquel día. Luego les enseñó muchas cosas del reino de Dios, del reino que señorea en las conciencias y cuenta a sus súbditos por los corazones rendidos a Dios, consagrados a los sentimientos altísimos de la paz, el gozo y la justicia.
Sus discípulos y la multitud entera le escucharían electrizados mientras él descorría el velo y dejaba ver el cuadro del mundo venidero, con su espíritu de amor, su comunión fraternal y su vida de adoración. Mientras el Señor hablaba, todos pensaban en hacerlo rey, porque ya Él se había entronizado en sus corazones. Su palabra evangélica los ganó para la felicidad y el cielo. También Cristo sanó sus enfermos. Un artista podría pintar el cuadro: cojos soltando sus muletas, ciegos abriendo los ojos, sordos escuchando las alabanzas que todos tributaban al médico divino. En fin, una visita del cielo a la tierra y una entrevista entre Dios y sus criaturas. Jesús llevó a la cruz las debilidades, las enfermedades y los achaques de los que creen en Él, para que todos sus discípulos puedan tener derecho a la salud perfecta en un mundo enfermo y doliente como el que habitamos. Las orlas del manto de Jesús todavía están al alcance de los desahuciados por los médicos de la tierra, que hacen cuanto pueden para calmar las penas y curar los achaques, pero que no logran extirpar las enfermedades que afligen diariamente a la humanidad. Finalmente, Cristo dio reposo a la multitud en aquella tarde. Esa es su misión. Los fatigados y cargados han hallado descanso en Él, para que sus cuerpos descansen y también sus almas. Su invitación se ha hecho oír por 2000 años por hombres de todas las razas. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En las tierras del Asia, miles de chinos, japoneses y árabes tienen a Jesús como el Salvador, que los ha dado reposo. En Europa se cuentan por millones los que proclaman al Señor Jesús como autor y dador del reposo verdadero, del descanso que hace al alma sentirse dichosa. En América son también millones los que aman a Jesús, porque éste les trajo la paz y el descanso que habían buscado por años y años. La obra del Señor Jesús es un ministerio de amor práctico, de caridad no fingida, de verdadera misericordia. Por eso los que lo conocen, los que oran a Él y reciben respuesta a sus peticiones, los que le siguen y le sirven, le llaman el amigo de la misericordia, el Cristo compasivo, el que renueva sus mercedes todos los días, el que a nadie echa fuera, el que a todos bendice. Amigo lector, si has creído en la historia que hemos presentado en esta plática, acude a Cristo. Deposita a sus pies tus cargas y cuéntale tus querellas, seguro de obtener audiencia en su trono de gracia y recibir de sus manos todo cuanto se pueda traducir en paz, bienestar y bendiciones para ti. Dios te ayude. Amén.